Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio que dice, dado el centro y el radio de un círculo, determinar si un punto de R2 pertenece o no al interior del círculo. Entonces lo primero que tenemos que mirar es que nos dicen, dado el centro, quiere decir que nos van a dar unas coordenadas en X, Y. Y este va a ser nuestro punto central. Y nos van a decir que también nos están entregando un radio que corresponde al radio del círculo. Y ahora nos piden es determinar si un punto de R2 pertenece o no al interior del círculo. Entonces vamos a hacer un pequeño plano cartesiano, el cual tenemos las coordenadas en X y tenemos las coordenadas en Y. Entonces cuando nos dan este punto X, Y, quiere decir que hay un punto en alguno de los cualquiera de los cuatro cuadrantes que nos va a representar esto, X, Y. Y a partir de esto se calcula un círculo de radio R. Entonces vamos a tener un radio, un círculo, cuyo centro es ese punto X, y que va a tener un radio de tamaño R. Entonces nos piden, mire, calcular si ponemos otro punto, un punto X sub 1, Y sub 1, por ejemplo, lo voy a dibujar acá. Si X sub 1, Y sub 1 pertenecen al interior de este círculo. Bueno, entonces, para hacer el cálculo, lo que tendremos que hacer es identificar cuál es la distancia de este X sub 1 y Y sub 1 y compararla con el radio. Si la distancia es más pequeña que el radio, significa que está dentro del círculo. Si la distancia es más grande que el radio, significa que no se encuentra, que el punto X1, Y sub 1 no se encuentra al interior del círculo. Ahora, para calcular el área entre dos puntos, nos encontramos que si el punto 0 es X0, Y0, y el segundo punto es X1, Y1, Y sub 1, la distancia, esta distancia, la voy a llamar D, va a ser igual a la raíz cuadrada de X sub 1 menos X0, todo esto elevado al cuadrado, más Y sub 1 menos Y sub 0, todo eso también elevado al cuadrado. Ahora bien, si X sub 0, Y sub 0 es el punto central de nuestro círculo, y X sub 1 y Y sub 1 es el punto en R2 que queremos verificar si está al interior del círculo, nos vamos a encontrar que está dentro del círculo si la distancia es menor o igual que el radio. Entonces en este caso vamos a tener que devolver true. En caso contrario, vamos a tener que devolver el valor de falso. Ahora vamos a ver cómo se haría la programación en Java. Bueno, he creado previamente una clase vacía que se llama ejercicio 3, que lo único que contiene a su interior es la función main. Entonces, para definir la función, utilizamos la palabra public static y vamos a devolver un valor booleano. True si se encuentra, false si el punto no se encuentra. Entonces se encuentra en círculo, lo voy a poner a mi función que me va a recibir varios parámetros. El primer parámetro va a ser un double en X y un double en Y, que me va a representar
los puntos del centro de mi círculo. Un double R que me representa el radio del círculo, y ahora los puntos x sub 0 y los puntos y el punto y sub 0 que me representan el par ordenado de las coordenadas que voy a evaluar. Entonces, se encuentra en el círculo si la distancia es menor que el radio. Entonces vamos a calcular la distancia. Para calcular la distancia definimos la variable double distancia como la raíz cuadrada. Para calcular la raíz cuadrada utilizamos math.sqrt y adentro de esta función calculamos x menos x0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner para calcular un número elevado al cuadrado utilizamos math.pow. Entonces acá ponemos x menos x0 elevado al cuadrado más math.pow y menos y sub 0 elevado al cuadrado. Punto y coma. Y entonces, si la distancia es menor o igual que el radio, entonces retornamos true. En caso contrario, else, retornamos falso. Entonces, esa es una posible solución. Sin embargo, esta condición no la podemos, digamos, que obviar. Entonces estamos diciendo que si la distancia es menor o igual que r, entonces esa condición, si es verdad, me retorna verdadero, y si esto es falso, entonces me retorna falso. Entonces, con hacer simplemente return distancia es menor o igual que el radio, es suficiente. O sea, la condición ahí es innecesaria. Vamos a probar la función. Entonces vamos a hacer un system.out.println y vamos a llamar directamente se encuentra en el círculo. Por ejemplo, si pasamos las coordenadas 0,0 y damos que tiene un radio de 10 y pasamos por ejemplo el punto 5,3, este punto debe encontrarse al interior de este círculo, entonces me devuelve un true. Si pongo una coordenada que se encuentra alejada, por ejemplo 20,3, esto me va a retornar el valor de falso. Entonces esta es la solución a este ejercicio en particular.